Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo. Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Lecturas Compartidas. Les habla Luz Ángela Velandia y se encuentra conmigo Johnny Martínez. Hola Johnny, ¿cómo estás? Hola Luz Ángela. Bueno, en esta emisión continuaremos con nuestro ciclo dedicado a leer y a comentar cuentos, poemas o fragmentos de novelas de algunos de los autores más representativos del terror. En esta ocasión vamos a hablar de Howard Phillips Lovecraft y vamos a presentar una de sus obras, La llamada de Cthulhu. Vamos a leer un fragmento del primer capítulo, llamado El horror en arcilla. Primero, yo considero que es importante tener en cuenta un poquito acerca de la vida de Howard Phillips Lovecraft. Entonces, pues, cuéntanos un poco, Johnny, acerca de Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror. Nació en Providence, en Rhode Island, el 20 de agosto de 1890. Viene de una vieja estirpe de Rhode Island por parte de la madre. Allí vivió toda su vida, excepto por dos pequeñas interrupciones. La muerte de su madre y la pérdida de la riqueza familiar en 1921 le llevaron a abandonar la idea de llevar una vida dedicada a la escritura, obligándolo a trabajar en pequeños encargos. La mayoría de las situaciones consistirían en retocar escritos de otros autores. Unas semanas después de la muerte de su madre, Lovecraft acudió a una convención de periodistas aficionados en Boston, donde conoció a Sonia Green. Se casarán en 1924 y se mudarán al municipio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. A finales de febrero de 1937, cuando contaba con 46 años, ingresó en el hospital Jane Brown Memorial de Providence y allí murió las primeras horas de la mañana del 15 de marzo de 1937, de cáncer intestinal complicado con la denominada enfermedad de Bright. Bueno, ya sabemos un poco de Lovecraft, entonces yo creo que es momento de empezar y leer el fragmento del horror en arcilla, que es parte de La llamada de Cthulhu. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperarse que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología, pero había una caja que me pareció sumamente enigmática y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba siempre consigo. Logré abrirla entonces, pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podía tener ese curioso bajorrelieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? ¿Se había convertido mi tío, en sus últimos años, en un devoto de las más superficiales imposturas? Resolví buscar al excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajorrelieve era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie, indudablemente de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera, ni por su sugestión, pues aunque las rarezas del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica. Y la mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla, ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos había una figura de carácter evidentemente representativo, aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza.
Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que mi imaginación, algo extravagante, se representó a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Pero era el contorno general lo que la hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura se embosaba una arquitectura ciclópea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto, además de unos recortes de periódicos, habían sido escritas por el profesor mismo y no tenían pretensiones literarias. El documento en apariencia más importante estaba encabezado por las palabras «El culto de Cthulhu», escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en 2 secciones. La primera tenía el siguiente título: 1925, sueño y obra onírica de H.A. Wilcox, calle Thomas 7, Providence, Rhode Island. Y la segunda, informe del inspector John R. Legras, calle Bienvenue 121, Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves, relatos de sueños curiosos de diferentes personas o citas de libros y revistas teosóficos, principalmente La Atlántida y la Lemuria Perdida de W. Scott Elliot, y el resto comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos como La Rama Dorada de Fraser y El culto de las brujas en Europa Occidental de la señora Murray. Los recortes de periódicos aludían principalmente a casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y presa de gran excitación, había visitado al profesor Engel con el singular bajorrelieve de arcilla, entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia, con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de esta institución, era un joven precoz de genio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacía en relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase, y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social. Actualmente solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadurismo, lo había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que impresionó bastante a mi tío como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. «Es nueva, es cierto», le dijo, «pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la cavilosa Tiro, la contemplativa Esfinge o Babilonia, guarnecida de jardines». Y comenzó a narrar una historia desordenada que, de pronto, despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. La noche anterior había habido un leve temblor de tierra, el más violento de los que habían sacudido Nueva Inglaterra en estos últimos años, que había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en cama, y por primera vez en su vida, había visto en sueños unas ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa que solo la fantasía podía traducir en esta unión de letras casi imposibles. Cthulhu Futang. Esta mezcla de letras fue la llave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Engel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajorrelieve que el joven había estado esculpiendo en sueños,
vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío. Mi tío culpó a su avanzada edad, dijo Wilcox más tarde, el no reconocer con rapidez los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellas que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños. Y Wilcox no pudo entender por qué mi tío le prometió repetidamente guardar silencio si admitía ser miembro de una de las tan innumerables sectas paganas o místicas. Cuando el profesor quedó al fin convencido de que Wilcox ignoraba de verdad toda doctrina o cultos secretos, le suplicó que no dejara informarle acerca de sus sueños. Este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas, cuyo tema principal era siempre unas construcciones ciclópeas de piedra, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez, en enigmáticos y sensibles impactos, algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia eran los representados por las palabras Cthulhu y R'lyeh. El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcox faltó a la cita. Una investigación realizada en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y que lo habían llevado a la casa de sus padres, en la calle Waterman. Se había puesto a gritar en medio de la noche, despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel, y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefonó enseguida a la familia, y desde ese momento siguió de cerca el caso, yendo a menudo a la oficina del Dr. Towey en Tower Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba, aparentemente, extrañas imágenes. El doctor se estremeció al recordarlas. No solo incluían una repetición de los sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca, de varios kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca lo describiría en todos sus detalles, pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el doctor Towey convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida, invariablemente, en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal. Sin embargo, su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al de un desorden del cerebro. El 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto. Wilcox se sentó en la cama, asombrado de encontrarse en la casa de sus padres, ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declarara que estaba curado, a los 3 días volvió a su hotel. Pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Angell. Junto con su enfermedad se habían desvanecido todos aquellos sueños, y luego de oír durante unas semanas los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones, mi tío dejó de anotar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas invitaban de veras a la reflexión. Solo el escepticismo inveterado que informaba entonces mi filosofía puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que había soñado diversas personas en el mismo periodo en que el joven Wilcox había tenido sus extrañas revelaciones. Mi tío, parecía, había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer impertinente, pidiendo que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus visiones notables. Las reacciones habían sido variadas, pero el profesor recibió más respuestas que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un completo y muy significativo resumen. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi completamente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo del delirio del joven escultor. Los jóvenes de ciencia no fueron tampoco muy afectados, aunque por lo menos 4 vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes, y uno de ellos hablaba del temor a algo anormal. Las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas, que si hubieran podido comparar sus notas hubieran sido presas del pánico. Ante la falta de las cartas originales, llegué a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas insidiosas o había deformado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había resuelto ver. Por eso persistí en la creencia de que Wilcox, conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío, había estado engañándolo.
Estas respuestas de los artistas narraban una perturbadora historia. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, gran parte de ellos había tenido sueños muy curiosos, alcanzando su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox, y algunos confesaban su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso que las notas describían con énfasis era particularmente triste. El sujeto, un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo y a la teosofía, se volvió completamente loco la noche que llevaron al joven Wilcox a la casa de sus padres, y murió meses después gritando que lo salvaran de algún escapado habitante del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de esos casos, en vez de reducirlos a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal. Pero como estaban las cosas, solo pude encontrar a unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Engel se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones, y es mejor así. Bueno, esto que acabamos de escuchar es un fragmento del primer capítulo, llamado El horror en arcilla, de La llamada de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft. Esta novela corta fue publicada por primera vez en 1928, en febrero, por una editorial de revistas pulp llamado Weird Tales. Estas revistas pulp son bastante curiosas porque estaban hechas en un material muy económico, eran muy sencillas y se vendían en los puestos, en los kioscos, a un precio muy económico, y eran historias de ese tipo, como para llamar la atención, casi siempre de terror, ciencia ficción. Entonces, ahí fue donde fue publicado por primera vez esta narración. Bueno, yo quisiera comentar un poco el fragmento que acabamos de leer, porque me parece muy interesante, ya que tiene las principales características que va a tener esta novela corta a lo largo de sus 3 capítulos. Son 3 capítulos los que componen La llamada de Cthulhu. ¿Por qué? Si uno se da cuenta cuando empieza a leer algo que no aparece en el fragmento, pero que se va deduciendo, que está al principio de la historia, es que el narrador es el sobrino de un tío que es un estudioso, un arqueólogo de una universidad en Rhode Island, que ha muerto. Como no tiene hijos ni nada por el estilo, sus pertenencias son heredadas a este narrador, del que, es muy curioso, no sabemos casi nada. De hecho, no sabemos nada, solo sabemos que es sobrino de esta persona y que está recopilando, leyendo los documentos de su tío. La relación de tío-sobrino es bastante interesante porque no hay ningún tipo de vínculo afectuoso ni nada por el estilo. Es simplemente una estrategia narrativa de lo que quiero llamar la atención, y es que parece que el relato funciona como por una especie de ventana que se asoma a otra ventana, que se asoma a otra ventana. Es un juego de ventanas continuas que quieren darnos que quieren dar al lector la visión de algo, pero ese algo está muy alejado del narrador. ¿Qué quiero decir con eso? Poniéndolo en los términos del cuento. El narrador está leyendo los fragmentos, los manuscritos de un tío, que a su vez ese tío está basándose en el relato de un joven, que es este joven Wilcox, este artista, que a su vez está basándose en sus sueños, de los que oye lejanamente sonidos, voces e imágenes. Este alejamiento es bastante interesante porque no va a funcionar solo así el primer capítulo, sino todos los 3 capítulos. Cada capítulo va a tener un manuscrito. En el primero es el del profesor, en el segundo es el de un inspector de policía, y en el tercero es el de un marinero, que van a darle a este narrador una serie de informaciones. El narrador funciona como una especie de detective que está intentando armar una historia, pero el meollo de la historia, el centro de la historia, está muy alejado de él. Y así va a funcionar toda la historia, y es bastante interesante, porque entonces aquello que se está viendo está muy lejano, sin embargo está constantemente ahí presente. La segunda cosa que me llama la atención es la contraposición que hay en el texto entre ciencia y arte.
es muy interesante porque las visiones que se tienen de aquello que se ve, que todavía no lo voy a decir, pero que todos ustedes ya lo debieron haber deducido, se dan más fuertemente, incluso casi solo se dan en la visión de los artistas, no en la visión de los científicos. Hay una contraposición entonces, porque en alguna parte del texto el narrador dice, bueno, todo lo que yo estaba empezando a ver de las notas de mi tío sobre los sueños que habían tenido las personas en este rango de tiempo, coincidían siempre en las visiones de los artistas, que eran terriblemente pues escabrosas, mientras que las visiones de la gente de la aristocracia y de los científicos no eran tan fructíferas. Esto pone en un papel muy interesante al arte dentro de esta obra. El arte es casi una visión, es un elemento profético que no es bastante positivo, la verdad. Las visiones que se tienen sobre esto están llenas siempre de horror, son siempre escabrosas. Y eso me conduce al tercer punto interesante, y es, bueno, ¿qué es lo que está viendo en todas estas visiones? ¿O qué imagen se está formando de todo esto? Pues alude precisamente a su título, La llamada de Cthulhu. Este ser que está viendo, del cual se dan ciertas características nunca completas, que se ve representada en el bajorrelieve que llama la atención, que se ven en el sueño del joven Wilcox, que se ven en los sueños de los otros artistas, este ser que se está construyendo nunca logra tenerse completamente. Sin embargo, están todos los aspectos en todas las cosas que ve este narrador, está constantemente. ¿Tú nos podrías decir, Luz Ángela, qué características tiene esto que llamamos Cthulhu? Bueno, Cthulhu forma parte de las bestias o criaturas que creó Lovecraft en su literatura, y bueno, se clasifica dentro de la parte de los grandes antiguos, que pues habitaron la tierra mucho antes que los hombres aparecieran y pues que intentan recuperar nuevamente ese poder. Se habla de Cthulhu como una criatura extraterrestre, que tiene características físicas y habilidades que le hacen algo parecido como a un dios. Bueno, también tenemos una característica muy importante y que realmente se ve dentro del cuento, y es lo grande que realmente es. Dice, pues, uno de los textos de Lovecraft menciona que puede llegar a medir unos 10 kilómetros de altura, y que pues tiene características, que tiene una cabeza de pulpo de calamar y que está como en un cuerpo de dragón, con alas, también tiene alas. Se dice que puede cambiar de forma, pero realmente como que no se sabe, nunca lo ha hecho en las narraciones de Lovecraft, nunca se ve. Lo interesante, lo que más me llama la atención a partir de estas características que tú mencionas, es que sin embargo, aunque podemos, a partir de las abstracciones, de las ideas que nos da Lovecraft de Cthulhu, de los distintos relatos que están, porque no solo está en La llamada de Cthulhu, sino en otra serie de libros, aunque podemos verlo de esta manera y podemos representarlos para ustedes los oyentes, en los textos nunca aparece de esta manera. Siempre es algo más desbordante que lo que es. Cthulhu no es solamente el bajorrelieve de arcilla, no es solamente lo que aparece en los sueños. Cthulhu es algo que está en todas las visiones, en todo lo que tiene que ver con la locura y con la demencia. Y lo que es muy interesante, dice Lovecraft en algún fragmento, o también en el epígrafe del primer capítulo, que es de Algernon Blackwood, otro escritor, dice que hay formas, es decir, hay cosas que la ciencia no se puede representar, que solo la poesía y la leyenda han conservado en un fugaz recuerdo, con el nombre de los dioses. Es decir, esto que es inabarcable, que es Cthulhu, solo puede ser documentado, solo puede ser visto en el arte como tal. Es solo lo que más se acerca a poder ver a Cthulhu. Por eso las visiones de los artistas son tan interesantes. Este es solo un pequeño abrebocas de lo que ha sido La llamada de Cthulhu. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Entonces, pues bueno, acabo de invitarlos a la lectura de La llamada de Cthulhu, un texto bastante interesante, el primero de una serie de textos llamado Los mitos de Cthulhu, que es bastante divertido y bastante escabroso también para leer. Estuvieron con ustedes en la producción Edgar Huasca, en la realización y la locución Luz Ángela Velandia, y quien les habla, Johnny Martínez. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co o visitarnos en nuestro fanpage en Facebook, Lecturas Compartidas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo.